a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, está tan presente para observar lo que fue nuestro pasado virreinal, un poco más lejano el pasado prehispánico, y que somos el resultado nosotros de esta cultura no escrita, pero que está totalmente viva en los pueblos de nuestros alrededores, y yo diría, aún en las zonas urbanas. Te vas a Xochimilco, te vas a los pueblos, y aquí te estás dando cuenta de lo que es esta fuerza de estos mundos que difieren enormemente de otros pueblos de América del Sur. A mí me gustaría agregar algo que es muy importante, y que es el proceso de combinación de culturas que se está dando en este mundo indígena. Los pueblos que más pronto asimilan la cultura española, es decir, conservan sus tradiciones indígenas, pero comienzan a hablar castellano, ¿no? Que es un aspecto fundamental de lo que se llamaba en esa época el ladino. El ladino era el indígena que hablaba castellano, además de su lengua nativa. Se da sobre todo en lugares cercanos a las ciudades o a las rutas comerciales, ¿no? Estamos en el centro, en la Ciudad de México, los alrededores de la ciudad, Puebla, por supuesto el norte, el Bajío, que es una zona de colonización que se realizó después de la gran conquista de México, Tenochtitlan. Se da la conquista de la Chichimeca. Es una zona donde emigran muchos habitantes del centro, donde hay un intenso mestizaje porque llegan negros, mulatos, mestizos, españoles, indígenas, y llegan a colonizar esa zona. Todavía más al norte, Zacatecas, San Luis Potosí, se sigue ampliando estos sectores que se expanden hacia el norte buscando la plata. Y todo esto genera entonces una cultura marcada por la raíz hispánica, digamos, ¿sí? Mientras que el sureste, lo que decía la doctora Vargas Lugo, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, la presencia hispánica no es tan fuerte. Hay pocas ciudades. Las rutas comerciales están muy marcadas, hay pueblos muy alejados en las montañas, y esto permite una mayor pervivencia de los ámbitos prehispánicos. La conservación de las lenguas indígenas es mucho más fuerte en esta zona, ¿no? Nos has dado un panorama maravilloso para entender también el México actual. ¿Sí, Manuel? Los rituales, por ejemplo, hoy en el país, la zona, por ejemplo, de Chiapas, hay una supervivencia de este mundo antiguo maravilloso, como por ejemplo entrar a la iglesia de San Juan Chamula, que te transporta de inmediato a otro momento, ¿no? Tanto por el ritual como por los cantos, etcétera. Estas zonas más alejadas, obviamente, están permeadas por este mundo, por esta cultura que todavía hasta nuestros días continúa. ¿Y podemos pensar que hay manifestaciones de arte en esta cultura que podríamos llamar popular del ámbito rural? Ay, claro, muchísimas. Yo prácticamente conozco manifestaciones de arte popular, que se ha llamado así al arte hecho por los pueblos, en todos los lugares que he visitado, en los templos, en todo eso, en las rutas señaladas para conocer los conventos. Los pueblos se mezclaron con los españoles para construir los grandes conventos. Fueron mano de obra. Muy pronto, indios, negros, mulatos, fueron parte de los cuerpos de albañiles y de pintores y que trabajaban para la construcción de todos estos grandes conventos que posee el país. Eso es muy importante. Cuando uno visita, por ejemplo, los conventos del siglo XVI, como dice la doctora, se nota inmediatamente, con un poco de percepción, esta mano muy marcada indígena. Además que nuevos descubrimientos en los trabajos que se han hecho en la cimentación o nueva cimentación, se han encontrado que abajo hay algunas representaciones de deidades prehispánicas. Bueno, no se veía eso, pero en la elaboración, por ejemplo, de los trabajos en piedra, que se van entremezclando con un arte renacentista extraordinario que hasta la fecha se puede ver y que es verdaderamente una forma de asomarnos a otro mundo, pero que nos salpica hasta el nuestro, ¿no? Claro. Por ejemplo, la doctora decía un poco de lo que se hace actualmente en ciertas manifestaciones populares, por ejemplo,
la elaboración de figuras en el Día de Muertos. Muchísimo. O, por ejemplo, para los nacimientos, que se está viendo las dos formas constantemente, ¿no? Sí, hay todas estas también manifestaciones de arte efímero, por ejemplo, los tapetes de flores, ¿no? Las guirnaldas, los cohetes, ¿qué tal esos castillos tan verdaderamente maravillosos? Bueno, todo esto nos viene los trabajos de flores, las portadas de las iglesias para celebrar un santo patrón, etcétera, etcétera. La música es un aspecto Me gustaría fundamental. agregar una cosa que actualmente se está haciendo, al menos en el estado de Hidalgo, es recoger, y se ha hecho hasta una especie de concurso, de presentación de trabajos, las recetas indígenas de diferentes puntos del estado. Las que no tienen nada de mezcla o una poca mezcla de elementos europeos, pero es muy importante esto que están haciendo. Y fíjate que en ese sentido, el lugar más representativo de un pueblo o de un barrio es el mercado. Sí. Tú vas al mercado y tú te das cuenta de la cultura, un poco lo que tú decías, Antonio, representativa en ese lugar. Y si te quedas a comer en el mercado, bueno, todavía más, porque ahí está la elaboración de los platillos típicos, quizá lo más cercano a lo antiguo en esta mezcla de tantos elementos, y la delicia de estar comiendo en un mercado no tiene comparación. La delicia visual, simplemente ver también todos los diferentes variedades de chiles, ya con eso, ¿verdad? Tiene uno. Y bueno, otra manifestación. Yo quisiera agregar una importantísima manifestación es la música, ¿no? Nuestra riquísima tradición musical, que no solamente a partir de los instrumentos que vienen de todos lados, ¿no? La marimba parece que es africana, tenemos los instrumentos de cuerda que son occidentales, y tenemos toda la tradición indígena de los flautas y instrumentos de percusión, y que nos dan una gama muy grande de posibilidades musicales. Ahora se están reconstruyendo también estas formas, claro, difíciles porque no hay notación musical para reconstruir esta cultura popular musical, pero a través de la tradición, a través de que se han conservado, ¿no? Tenemos los jaraneros, tenemos toda esta riquísima veta de música popular que ahora está rescatándose y que es importantísimo como parte de nuestras raíces. Y en el terreno de la cultura escrita, en el terreno de la cultura, ¿qué aportaciones realmente tuvo Nueva España? De la cultura, pues prácticamente toda la cultura europea nos llegó a través de los frailes, de las monjas, en cuyas manos estaba la educación de los pueblos indígenas, y también, desde luego, programas oficiales del reino. Pero yo quisiera dar a conocer también a mis colegas y a usted que entre las cosas de la atención que se le está dando a la cultura indígena es estar tratando de sacar, por ejemplo, de escribir toda la música que se da en la zona de la Sierra Alta de Hidalgo. No es que esté escrito, lo están escribiendo ahora para que no se pierda lo último que queda de conocimiento entre ellos, porque ya son generaciones, las viejas, muy pocas que quedan. Pero es muy hermoso este programa. Las lenguas también, que un poco lo que comentabas hace un momento, el nacimiento de la imprenta en la Ciudad de México. Eso fue algo que revolucionó absolutamente a finales de los años 30 del siglo XVI por petición de Fray Juan de Zumárraga. Cuando llega la imprenta a la Ciudad de México, primera imprenta de América, se empiezan a recoger las lenguas antiguas